la esposa manipuladora de mi hijo lo está volviendo en mi contra. Todo porque nunca pensé que estaría desahogándome en Reddit. Pero aquí estoy, una mamá de 50 años que siente que está perdiendo todo. Mis manos están temblando mientras escribo esto y ya he pasado por medio paquete de pañuelos, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de explotar. Se trata de mi hijo, Phillips, 31 años, y su esposa, Camilla, 24 años. Dios, incluso escribir su nombre me revuelve el estómago. Se han casado desde septiembre de 2020. Y siento que mi vida ha sido una espiral descendente desde entonces. Recuerdo el día que Phillips me habló de ella. Phillips tenía una energía nerviosa, no dejaba de jugar con la etiqueta de su botella de cerveza. Luego finalmente soltó la bomba sobre que estaba saliendo con Camilla. Durante 6 meses y yo apenas me estaba enterando de ella. Pero sonreí y asentí, tratando de ser la mamá comprensiva que siempre he sido. Sin embargo, por dentro, estaba gritando, ¿quién era esta chica? ¿Por qué la había mantenido en secreto tanto tiempo? ¿Y por qué tenía esa sensación de que todo estaba a punto de cambiar? Avancemos hasta su boda. Gracias al COVID, fue un evento pequeño. Estaba sentada en el patio trasero de la casa de los padres de Camilla, sudando en mi vestido nuevo, viendo a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía. Camilla se veía hermosa. Se lo reconozco. Tenía el cabello oscuro y ondulado y grandes ojos marrones. Había algo en la forma en que me miraba, un pequeño destello de, no sé, superioridad que me ponía los dientes de punta. Llevé cazuelas cuando se mudaron juntos por primera vez. Ofrecí ayudar a decorar su nuevo hogar. Incluso me mordí la lengua cuando vi las horribles cortinas que Camilla eligió para su sala. Pero parecía que cada intento que hacía para conectarme con ella era recibido con una sonrisa educada y un hombro frío. Y Phillips, mi dulce niño que solía contarme todo, comenzó a distanciarse. Nuestras cenas de domingo se convirtieron en mensuales. Luego, cada 2 meses dejó de llamarme solo para charlar, cuando le preguntaba sobre su vida, su trabajo o su hija de 10 años de una relación anterior, me daba respuestas vagas. Era como sacarle muelas. Pero nada me preparó para lo que sucedió después. El anuncio del embarazo, el drama del parto, la forma en que Camilla me fue sacando sistemáticamente de sus vidas. Es como ver un accidente de auto en cámara lenta y yo estoy atada en el asiento trasero sin poder hacer nada más que gritar. No soy perfecta. Sé que he cometido errores, he dicho cosas que no debía. Pero, ¿eso significa que merezco ser excluida de la vida de mi hijo, ser negada la oportunidad de vincularme con mi nieto? Estoy perdida. Reddit, completamente y absolutamente perdida. Y no sé si hay alguna forma de regresar de esto. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Supongo que busco consejo, apoyo, tal vez solo un abrazo virtual, porque en este momento parece que Camilla tiene uno. Y yo estoy aquí aferrándome a viejos álbumes de fotos y preguntándome dónde se fue todo mal. Edith, algunos de ustedes pidieron más detalles sobre cómo las cosas se pusieron tan mal, así que aquí va. Regresemos al principio de esta pesadilla. Después de que Philip soltó la bomba de Camilla, las cosas avanzaron a la velocidad de la luz. Antes de que pudiera parpadear, estaban hablando de mudarse juntos. Recuerdo el día en que Phillips vino a empacar su habitación. La habitación que todavía tenía sus trofeos de la escuela secundaria en las estanterías y ese viejo oso de peluche desgastado asomándose de debajo de la cama. ¿Estás seguro de esto, cariño?, le pregunté, tratando de mantener mi voz ligera mientras lo ayudaba a empacar sus libros. Quiero decir, ¿solo la conoces desde hace, qué, 8 meses? Phillips me dio esa mirada, ya sabes, la que los adolescentes dan cuando piensan que sus padres están siendo increíblemente densos. Mamá, cuando sabes, sabes. Camilla es la indicada para mí. Me mordí la lengua con tanta fuerza que saboreé sangre. ¿Cuándo sabes? ¿Qué tipo de tontería de película de Hallmark era eso? Pero sonreí y sentí como la mamá comprensiva que intentaba ser, el día que se mudaron juntos. Llevé una comida casera, mi famosa lasaña que Phillips ha amado desde que era un niño pequeño. Camilla abrió la puerta y juraría que la temperatura bajó 10 grados. Oh, dijo, mirando el plato de la cazuela. En realidad, estamos tratando de comer vegano. Mi hijo, que una vez se comió toda una parrilla de costillas en una sola sentada, ahora era vegano.
Me quedé ahí sintiéndome como una idiota con mi pasta llena de carne y queso. Mientras Camilla llamaba sobre su hombro, Phillips, tu mamá está aquí. Esa fue la primera de muchas veces que me sentí como una extraña en la nueva vida de mi hijo. Cada visita, cada llamada telefónica, era como intentar navegar un campo minado. Nunca sabía que iba a enojar a Camilla o hacer que Phillips me mirara con esa decepción. Luego llegó la boda. COVID fue una excusa conveniente para una ceremonia pequeña, pero no podía sacudirme la sensación de que Camilla estaba encantada de tener una razón para mantener la lista de invitados diminuta. Ni siquiera se me permitió ayudar con la planificación. Lo tenemos bajo control, mamá, decía Phillips, cada vez que ofrecía ayudar. La ceremonia en sí fue un borrón. Estuve sentada en el patio trasero de los padres de Camilla, en una incómoda silla plegable, observando a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía. La madre de Camilla me lanzaba miradas arrogantes como si hubiera ganado algún tipo de competencia en la que ni siquiera sabía que estaba participando. Después de los sí, acepto, traté de darle un abrazo a Phillips, pero Camilla estaba allí mismo llevándoselo para las fotos. Me quedé de pie incómodamente a un lado, bebiendo una copa de champán barato, sintiéndome más como un pariente distante que como la madre del novio. Pero todo eso era solo el acto de calentamiento. El verdadero drama comenzó unos meses después cuando Phillips me llamó una tarde de domingo. Estaba con los codos en el agua jabonosa lavando los platos y medio viendo un programa de renovación de casas cuando sonó mi teléfono. Mamá, dijo. Y podía escuchar la emoción en su voz, estamos embarazados. El plato que sostenía se me escapó de los dedos, estrellándose en el fregadero. Embarazados. Solo habían estado casados durante 5 meses. Me forcé a sonar feliz, a decir todas las cosas correctas. Por dentro, estaba aturdida. No me malinterpretes. Siempre he querido ser abuela, pero esto se sentía tan rápido, tan pronto. Y una parte de mí, una parte de la que no estoy orgullosa, se preguntó si esto era una especie de trampa, una manera de que Camilla hundiera sus garras aún más. El embarazo fue difícil desde el principio. Camilla tenía una terrible náusea matutina y, por supuesto, era todo un esfuerzo para cuidarla. Ofrecí ir a ayudar, tal vez hacer un poco de limpieza, cocinar algunas comidas, pero siempre me rechazaban amablemente. Gracias, mamá, pero lo tenemos bajo control, se convirtió en el mantra de Phillips. Me sentía inútil, empujada a un lado en la vida de mi propio hijo. Pasaba las noches despierta imaginando la habitación del bebé que estaban preparando, preguntándome si estaban usando alguna de las cosas de bebé que había guardado desde que Phillips era pequeño, la cuna que su padre había restaurado con tanto cariño. La suave manta amarilla que mi madre había tejido, pero nunca me invitaron a ver, nunca me pidieron opinión o consejo. A medida que se acercaba la fecha de parto de Camilla, la tensión aumentaba. Recibía actualizaciones esporádicas y crípticas de Phillips. El doctor dice que todo está bien, o, Camilla se siente cansada hoy. Luego, aproximadamente un mes antes de la fecha de parto, tuve un pequeño accidente. Nada serio, pero dejó mi auto fuera de servicio por unas semanas. En ese momento no pensé mucho en ello. Solo fue una inconveniencia, realmente. Era una noche de martes cuando Phillips llamó, su voz tensa por el estrés. Mamá, estamos en el hospital. La presión arterial de Camilla está por las nubes. Están hablando de inducirla. Mi corazón se me subió a la garganta. Estaré allí enseguida, dije, ya alcanzando mi bolso. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Philip dijo, y pude escuchar la incomodidad en su voz, el asunto es que Camilla solo quiere a su mamá en la sala de parto. ¿Y con tu auto fuera de servicio? Pero podría llamar un taxi, balbuceé. O pedirle a tu hermana que me lleve. Mira, mamá, está realmente estresante en este momento. Tal vez sea mejor que esperes hasta después de que nazca el bebé. ¿Está bien? Quedé atónita y en silencio. Mi propio hijo me estaba excluyendo de uno de los momentos más importantes de su vida. Murmuré algo, ni siquiera recuerdo qué, y colgué. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Llamé y envié mensajes de texto a Phillips constantemente, desesperada por actualizaciones. La mayoría de mis mensajes quedaron sin respuesta. Cuando finalmente respondía, era con respuestas frustrantemente vagas. Aún estamos esperando, los doctores dicen que todo está progresando normalmente.
En el segundo día, finalmente logré comunicarme con él por teléfono. Pude escuchar el agotamiento en su voz, pero también algo más, irritación. Mamá, por favor, dijo. No puedo seguir respondiendo llamadas. Camilla me necesita. En el fondo, escuché una voz aguda. Camilla Phillips, cuelga el teléfono. La línea quedó muerta. Miré mi teléfono en silencio, sintiendo preocupación por mi hijo y mi nieto, y un ardiente resentimiento hacia Camilla. ¿Cómo se atrevía a excluirme así? Fue la madre de Camilla quien finalmente me llamó casi 72 horas después de esa primera llamada de Phillips. Su voz goteaba con simpatía. Solo quería que supieras, querida, que el bebé ya está aquí, una niña. Todos están bien. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Puedo hablar con Phillips? Oh, él está descansando ahora. El pobre ha pasado por tanto. Le diré que llamaste. Apostaría a que lo harás, pensé amargamente. Pasaron otros 2 días antes de que finalmente los viera. Ni siquiera se detuvieron en el camino a casa desde el hospital. Cuando llamé a Phillips para preguntar por qué, sonó defensivo. Mamá, Camilla está en dolor. Tuvo una cesárea. ¿Sabes? Solo queremos llevarla a casa y que se acomode. Tragué mi dolor y mi ira. Claro, cariño, entiendo. ¿Cuándo puedo ir a ver al bebé? Hubo una conversación apagada al otro lado de la línea. Luego Phillips volvió, sonando vacilante. Tal vez en unos días. Camilla necesita tiempo para recuperarse. Unos días se convirtieron en una semana. Observé en Facebook cómo amigos y familiares publicaban felicitaciones, alabando fotos de mi nieta que ni siquiera había visto. Cuando finalmente me permitieron visitarla, se sintió menos como conocer a mi nieta y más como una visita supervisada. Camilla estaba rígida en el sofá, sosteniendo al bebé contra su pecho. Apenas me dijo 2 palabras durante todo el tiempo que estuve allí. Intenté iniciar una conversación para ofrecer ayuda o consejos. ¿Sabes? Cuando Phillips era un bebé, descubrí que un baño tibio siempre ayudaba con los cólicos. Los ojos de Camilla destellaron. Nos estamos manejando muy bien, gracias. La visita duró solo 30 minutos antes de que Phillips me acompañara a la puerta. Camilla necesita descansar, dijo con una disculpa. A medida que pasaban las semanas, las cosas no mejoraban. Cada intento que hice para involucrarme fue rechazado. Ofrecí cuidar al bebé, solo para que me dijeran que ya tenían eso cubierto. Sugerí ir a ayudar con las tareas del hogar, solo para que me dijeran que no era necesario. Luego vino el incidente de Facebook. Estaba tan emocionada de tener finalmente una foto de mi hermosa nieta que inmediatamente la publiqué, desbordando de felicidad por ser abuela. En minutos, mi teléfono estaba sonando. Era Phillips y sonaba furioso. Mamá, ¿qué demonios? ¿Sabes que Camilla no quiere fotos del bebé en las redes sociales? Me quedé atónita. ¿Qué? Pero tú has publicado fotos. Esas estaban en la cuenta privada de Camilla. Bájala ahora. Me costó trabajo manejar mi teléfono, sintiéndome como una niña regañada. Lo siento. No lo sabía. Solo estaba tan emocionada. Solo quítala. Philip gritó y colgó. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. ¿Cuándo me convertí en la villana en la vida de mi hijo? ¿Cuándo compartir mi alegría se convirtió en un delito? Los incidentes seguían acumulándose. Camilla hacía comentarios despectivos sobre mis decisiones de crianza. Oh, tú usaste fórmula. Nosotras estamos amamantando exclusivamente. Es mucho más saludable para el bebé. O Phillips cancelaba planes en el último minuto. Lo siento, mamá. Camilla no se siente bien para recibir visitas hoy. Sentía como si me estuvieran empujando sistemáticamente fuera de sus vidas y mi nieta mayor, la hija de Phillips de su relación anterior, apenas la veía ya. Cuando lo hacía, parecía distante, casi cautelosa conmigo. No podía evitar preguntarme qué había estado diciendo Camilla sobre mí cuando no estaba presente. La gota que colmó el vaso llegó en mi cumpleaños. Todos habían visto al bebé excepto yo. Había sido paciente. Intenté respetar sus límites. Pero ya era suficiente.
Llamé a Camilla temprano por la mañana, decidida a aclarar las cosas. No respondió. Por supuesto que no. Unos minutos después, Phillips me devolvió la llamada. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo. Pero su voz sonaba cautelosa. «¿Por qué llamabas a Camilla?» No pude contenerme más porque quería hablar con ella porque estoy cansada de ser excluida. «Es mi cumpleaños, Phillips. Lo único que quiero es ver a mi nieta». ¿Es demasiado pedir? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, «Mamá, no puedo hacer esto ahora. Camilla no se siente bien. El médico piensa que podría ser preeclampsia posparto». Me reí despectivamente antes de poder detenerme. ¿Preeclampsia posparto? Eso ni siquiera es real. Se va después del parto. Jesús, mamá. La voz de Phillips era fría. No puedo creerlo. Mi esposa está enferma y la estás acusando de mentir. No es eso lo que. Pero él ya había colgado. No sé qué hacer ya, Reddit. Cada intento que hago por reconciliar las cosas parece salir mal. Camilla tiene a mi hijo envuelto alrededor de su dedito, y yo estoy fuera, presionando mi nariz contra el cristal, viendo cómo mi familia se aleja de mí. ¿Soy realmente tan terrible como ellos dicen que soy? ¿Estoy equivocada por querer ser parte de la vida de mi hijo, por tener una relación con mis nietas? Siento que me estoy volviendo loca. Como si tal vez yo fuera el problema. Si alguien ha pasado por algo similar, por favor, les suplico, díganme cómo solucionar esto. Díganme cómo recuperar a mi familia. Actualización 1. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero estaba equivocada. La cena del Día de las Madres se suponía que sería una oportunidad para reconectar, para comenzar a sanar. Mi hija prácticamente había suplicado a Phillips que viniera a traer al bebé. Él aceptó, pero solo si no era en el día real. Debía haberlo sabido entonces, que era una mala señal. Nos reunimos en este pequeño lugar italiano en el centro, el que tiene manteles de cuadros rojos y el mesero que siempre llama a todos, cariño. Cuando entraron, Camilla sostenía al bebé cerca de su pecho como si tuviera miedo de que yo se lo quitara. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Durante la cena, Camilla apenas me dijo 2 palabras. Habló con mi hija, se rió de las bromas del mesero, pero cada vez que intentaba entablar una conversación con ella, me ofrecía una sonrisa tensa y desviaba la mirada. Y el bebé, no me dejaba sostenerla, ni siquiera por un segundo. Cada vez que intentaba alcanzarla, ella se movía en su asiento, alejando al bebé de mí. Cuando estábamos saliendo, abracé a Phillips con fuerza. Le dije lo orgullosa que estaba de él por haber venido, por haber puesto su pie en el suelo. Esperaba, Dios, como esperaba que esto pudiera ser el comienzo de algo nuevo. Pero la mirada en sus ojos era como mirar a un extraño. Más tarde esa noche, después de demasiadas copas de vino, sonó mi teléfono. Era Phillips. Su voz era fría, distante. Me dijo que no podía seguir con esto, que no podía tener una relación conmigo. Dijo que Camilla era la madre de su hijo y que no llevaría al bebé a ninguna parte sin su aprobación. Dije cosas de las que no estoy orgullosa, lo llamé débil por no enfrentarse a su esposa, le dije que debería haber venido en el Día de la Madre porque yo soy su madre. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Incluso mientras las decía, la línea se cortó. Me había colgado. A la mañana siguiente, con un dolor de cabeza palpitante y un corazón lleno de arrepentimiento, lo llamé para disculparme, le abrí mi corazón, supliqué por otra oportunidad. Pero su voz era plana, sin emociones. No puedo seguir con esto, mamá, dijo. Y así, de repente, todo había terminado. En mi desesperación, hice algo que nunca pensé que haría. Contacté a un abogado sobre los derechos de los abuelos. El abogado, un hombre calvo con manchas de café en la corbata, me dijo que tenía buenas posibilidades con mi nieta mayor, pero probablemente nada con el bebé. Llené los documentos con manos temblorosas, cada firma se sentía como otro clavo en el ataúd de mi relación con Phillips. Pero estaba desesperada, no veía otra salida. Esa noche, llamé a mi amiga Marta. Nos conocemos desde la preparatoria, hemos pasado por divorcios, muertes y todo lo intermedio juntas. Le abrí mi corazón, le conté sobre el abogado, sobre lo asustada que estaba cometiendo un gran error. Ella escuchó,
hizo sonidos comprensivos, me dijo que lo pensara bien. Al día siguiente, mi mundo implosionó. Un mensaje de Camilla apareció en mi teléfono. Mi corazón dio un salto. ¿Era esta la rama de olivo por la que había estado rezando? Marta les había contado todo, cada palabra que había dicho, cada miedo que había confesado, cada pensamiento enojado que había expresado sobre Camilla. Mi amiga más antigua me había traicionado. El mensaje de Camilla era frío, clínico. Expuso todo lo que había hecho mal a sus ojos, dijo que nunca volvería a ver a los niños, que todo contacto pasaría a través de su abogado. Incluso lanzó un ataque sobre que mi casa no era adecuada y mencionó el abuso de sustancias. Yo, la peor cosa que hago es tomar una copa de vino con la cena. Intenté llamar a Phillips para explicar, para suplicar hacer cualquier cosa para arreglar este lío, pero mis llamadas iban directo a la bandeja de voz, los mensajes de texto sin leer. Me habían cortado por completo. Pasaron semanas en un borrón de noches sin dormir y días llenos de lágrimas. Había perdido peso, la casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Cada rincón guardaba un recuerdo de Phillips, de los nietos. Era sofocante. Un día, por impulso, pasé por su casa. No sé qué esperaba, verlos, ver a Phillips y hacer que todo fuera mágico y correcto. Pero lo que vi me detuvo en seco. La casa estaba vacía. No solo no había nadie en casa, sino que estaba completamente desocupada. Sin cortinas en las ventanas, sin juguetes en el jardín, nada. Me estacioné al otro lado de la calle. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Se habían mudado? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo sabía? Salí del auto, las piernas temblorosas, y me acerqué a su vecina. La señora Johnson me miró con lástima en los ojos mientras me decía que se habían mudado semanas atrás, que habían empacado en plena noche como si estuvieran huyendo de algo o de alguien. Regresé tambaleándome a mi auto, luchando con mi teléfono. Busqué anuncios de bienes raíces, mi visión nublándose por las lágrimas. Y allí estaba, su casa en venta, ya en estado de pendiente. Las fotos mostraban habitaciones vacías desprovistas de toda la vida y amor que alguna vez sentí allí. Me obsesioné, pasé horas en línea tratando de rastrearlos, consideré contratar a un investigador privado, drenando mis ahorros solo por la oportunidad de averiguar a dónde habían ido. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, llevándose mi corazón con ellos. Finalmente, mi hija intervino, me encontró rodeada de impresiones de registros de propiedades, con tazas de café vacías esparcidas por la mesa. Me echó un vistazo, desarreglada y en el mismo pijama que había estado usando durante días, y me llevó a su auto. Al siguiente instante, estaba sentada en la oficina de una terapeuta. La doctora Erickson fue amable, paciente, y escuchó mientras le contaba toda la historia. Me ayudó a ver cosas a las que había estado ciega, como mis acciones podrían haber sido percibidas, como había cruzado líneas sin darme cuenta. Seguramente no era toda la culpa mía. Claro que Camilla había manipulado la situación, vuelto a mi hijo en mi contra. Las sesiones ayudaron, lo admito. Empecé a dormir mejor, a cuidar de mí misma nuevamente. Pero en el fondo, se estaba formando un plan desesperado y mal orientado, pero un plan al fin. Me convencí de que si podía encontrar a Phillips, podría hacer que viera la razón, mostrarle cómo Camilla lo había manipulado, cómo había creado una brecha entre nosotros. Lo rescataría de su influencia, lo traería de vuelta a la familia que realmente lo amaba. Compartí estos pensamientos en un foro en línea para padres distanciados. Algunas personas me animaron, me dijeron que luchara por mi hijo. Otros me advirtieron que estaba siguiendo un camino peligroso. Los consejos contradictorios solo aumentaron mi confusión y mi dolor. Puedo ver cuán desequilibrada me había vuelto, como el duelo y la desesperación habían distorsionado mi forma de pensar. Pero en ese momento, sentía que era el único camino a seguir, la única oportunidad que tenía para recuperar a mi hijo. Comencé a ahorrar dinero, reduciendo todo lo que podía. Cancelé mi cable, empecé a comprar marcas genéricas, tomé turnos extra en el trabajo, todo para reunir suficiente dinero y contratar a ese investigador para encontrar a mi hijo y salvarlo. Actualización 2. Pensé que experimentaría el peor dolor imaginable cuando Phillips me cortó de su vida. Estaba equivocado. Terriblemente, horriblemente equivocado. Fue una mañana de martes, lo recuerdo porque estaba doblando la ropa. El teléfono sonó y por un segundo,
mi corazón dio un salto. ¿Era Phillips? ¿Finalmente había decidido comunicarse? Pero la voz al otro lado no era la de mi hijo. Era un extraño, clínico y distante, informándome que Phillips había tenido un accidente en el trabajo. Una lesión cerebral traumática, dijeron. Phillips yacía allí, tan quieto, tan diferente a mi vibrante niño. Tubos y cables se enredaban a su alrededor, y un grueso vendaje cubría la mitad de su cabeza. Quería recogerlo en mis brazos y besarle el dolor como lo hacía cuando era pequeño. Pero todo lo que podía hacer era sentarme allí sosteniendo su mano inerte, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Camilla también estaba allí. Por supuesto, existíamos en una tregua incómoda. Ambos demasiado enfocados en Phillips para volver a discutir viejas rencillas. Los días se convirtieron en semanas. Phillips mejoró, pero rápidamente se hizo evidente que no era el mismo. Los doctores mencionaban términos como cambios de personalidad y deterioro cognitivo. Mi hijo, mi brillante y bondadoso niño, estallaría en rabias por las cosas más pequeñas. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido solo horas antes. La chispa en sus ojos, la que conocía desde el día en que nació, había desaparecido. Y Camilla, ella lo intentaba. Se lo concederé. Pero podía ver la tensión afectándola. Quería acercarme a decirle que todo estaría bien, que podríamos enfrentar esto juntos. Pero el abismo entre nosotros era demasiado ancho, la historia demasiado dolorosa. Luego llegó el día que tanto anhelaba y temía. Phillips volvía a casa, pero no a la vida que había conocido antes. Camilla, con la voz temblorosa, le dijo que no podía manejarlo, que necesitaba espacio, necesitaba tiempo. Ella lo dejaba. Vi el rostro de mi hijo desmoronarse, vi la devastación invadirlo. En ese momento, toda la ira que había acumulado hacia Camilla se convirtió en cenizas, porque no importaba lo que hubiera sucedido entre nosotros, sabía que lo había amado. Y ahora, enfrentados a un futuro que ninguno de los dos había imaginado, ese amor no era suficiente. Philip se mudó conmigo. Era como tener a un extraño en casa, un extraño volátil e impredecible que llevaba el rostro de mi hijo. Hubo días buenos en los que destellos del viejo Phillips brillaban a través de él. Se reía de un chiste en la televisión o recordaba alguna historia tonta de su infancia. Esos momentos eran preciosos, pequeñas islas de alegría en un océano de lucha. Pero los días malos, Dios, los días malos eran brutales. Él estallaba, diciendo cosas que me cortaban hasta el alma, acusándome de sobreprotegerlo, de intentar controlar su vida. Más de una vez, me encontré encerrada en el baño, sofocando mis sollozos para que no me escuchara, para que no se molestara. A través de todo, una pequeña y vergonzosa parte de mí estaba feliz de tener a mi hijo de vuelta, incluso en esta forma cambiada. La culpa de esos sentimientos me carcomía, me mantenía despierta por la noche. Intenté comunicarme con Camilla para actualizarla sobre el progreso de Phillips, para preguntar por los niños. Sus respuestas, cuando llegaban, eran breves, impersonales. Era evidente que estaba tratando de seguir adelante, de construir una vida separada de la tragedia que había caído sobre su esposo. Y justo cuando empezaba a pensar que habíamos encontrado una nueva normalidad, por desafiante que fuera, el suelo se desmoronó bajo mis pies. Una vez más, lo encontré en una mañana de domingo. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Phillips siempre se levantaba temprano, incluso después del accidente. El silencio me envió un escalofrío por la espalda mientras avanzaba descalza por el pasillo hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. La empujé, con el corazón en la garganta, y allí estaba él, quieto y en silencio sobre la cama. Por un momento, pensé que estaba dormido. Pero al acercarme, la verdad me golpeó. Mi hijo, mi hermoso niño, se había ido. Paramédicos, policías, preguntas. No podía empezar a procesar palabras como sobredosis y accidental que flotaban a mi alrededor, pero nada de ello parecía real. ¿Cómo podía estar Phillips ausente? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel como para devolverlo a mí, solo para quitarlo de nuevo? Pasé los días siguientes en piloto automático. Tenía que hacerse los arreglos del funeral. Notificar a la gente. Mi hija fue una roca manejando los detalles que no podía enfrentar. Y Camilla apareció, tomando el control de una manera que me impresionaba y me enfurecía a la vez. Decidió la cremación,
ignorando mis protestas llorosas. Quería enterrarlo, tener un lugar al que pudiera visitar para hablar con él. Pero Camilla fue contundente, su palabra como esposa pesaba más que la mía. Pedí algunas de sus cenizas, realmente supliqué por una pequeña porción, algo para mantener cerca de mi corazón. Pero Camilla se negó. Dijo que las cenizas debían permanecer juntas por los niños, sus niños, los que me había mantenido alejada durante tanto tiempo y que ahora parecían decididos a usarlos como una barrera final entre mi hijo y yo. Me comuniqué con Camilla nuevamente, esta vez sobre las pertenencias de Phillips. Seguramente no me negaría esto, algunos recuerdos para recordarlo. El reloj que mi difunto esposo le había dado en su cumpleaños número 18, la caja tallada a mano que él había hecho en la clase de carpintería, presentándomela con orgullo un día de las madres hace mucho tiempo. Pero Camilla no cedió. Todo, insistió, debía ir para los niños, para su futuro, dijo, para sus recuerdos de su padre. ¿Qué hay de mis recuerdos? Quería gritar. ¿Qué hay de mi necesidad de aferrarme a alguna parte de mi hijo? Ahora, mientras estoy sentada aquí, meses después de perder a Phillips, todavía estoy a la deriva. El dolor no ha disminuido. Simplemente ha cambiado de forma. No he hablado con Camilla en semanas. Nuestra última conversación, un primer intercambio sobre algunos de los antiguos registros escolares de Phillips que ella quería para los niños, me dejó sintiéndome vacía. Hay tanto que quiero decirle. Pedirle disculpas por los años de tensión, por las maneras en que sé que hice su vida difícil, agradecerle por amar a mi hijo, incluso si las cosas se desmoronaron al final. Suplicarle que me dejara ser parte de la vida de los niños, que no dejara que la memoria de Philip se desvaneciera de sus mentes. Sé que muchos de ustedes que están leyendo esto me juzgarán. Verán los errores que he cometido, las veces que me pasé de la raya, los momentos en que mi dolor se convirtió en amargura. Y no están equivocados. He cometido muchos errores, causado tanto daño mientras intentaba aferrarme a algo que se me escapaba de las manos. Pero estoy tratando de aprender a crecer, de encontrar un camino hacia adelante que honre la memoria de Philip sin causar más dolor a quienes él dejó atrás. Con amabilidad. Así que terminaré esto donde comencé, como madre, como abuela, como una mujer que ha perdido más de lo que jamás pensó posible, pero también como una sobreviviente. Alguien que, a pesar de todo, sigue creyendo en el poder del amor, de la familia, del perdón, incluso si ese perdón tiene que empezar conmigo misma.